Muy buena gente, el vídeo de hoy va a ser un poco más denso ya que voy a explicaros la base del juego al que estoy jugando ahora, el Guilty Gear Strive. Si queréis saber lo que opino del juego en general y de su lanzamiento, en resumen creo que es un juego muy bueno, muy accesible pero con cierta profundidad en algunas submecánicas, con una internet que va perfecto. Aún así, si queréis ver una reflexión por decirlo así más completa, os dejo en la descripción un vídeo en el que hablo al respecto, pero ya os digo que es un juego que estoy disfrutando mucho. Con todo esto dicho, podemos empezar. Vamos a empezar con lo básico. Guilty Gear Strive es el nuevo juego de la franquicia de Guilty Gear. Quizás no sea la IP más fuerte del mundo como el Dragon Ball, pero en el ámbito de los juegos de lucha es de la más famosa. Y como toda franquicia, es un juego 1 contra 1. Antes de indagar las mecánicas, si tienes alguna duda de qué personajes son los más accesibles, te diría que Sol y Giovanna parece que son los más enfocados hacia los novatos, pero aún así cualquiera te vale. Quizás la excepción sería Zato, pero quitando ese puede empezar con cualquiera. Todos los personajes tienen los mismos botones con lo que hacen las acciones. Tenemos el P, un puñetazo débil pero rápido. El S, un golpe medio que tiene dos versiones, dependiendo de la distancia con el rival. Si estamos muy cerca se le llama Close S, y si estamos muy lejos se le llama Far S. El HS, un golpe fuerte pero lento. La K, una patada. La D, el botón de Dust, que prefiero luego explicarlo más en profundidad. Y otras mecánicas como el Roman Cancel, el Burst, los Counters, pero al igual que el Dust lo voy a explicar más tarde. La movilidad de este juego es la misma que tiene cualquier anime fighter. Tenemos primero el clásico ir hacia adelante y hacia atrás. Podemos saltar en una dirección u otra en función del botón que pulsemos, ya sea con 7, 8 o 9. Una vez estamos en el aire podemos hacer un doble salto con 7, 8 o 9. Si pulsamos dos veces hacia adelante en el suelo, o como se dice 6-6, hacemos un sprint hacia el oponente. Si pulsamos dos veces hacia atrás o 4-4, haremos un backdash. En el aire podemos pulsar 6-6 o 4-4, que son el dash hacia adelante y hacia atrás respectivamente, aunque no podemos usar este movimiento si previamente hemos usado el doble salto. Lo mismo pasa si usamos el dash, ya no podemos hacer doble salto. Por último, tenemos el Super Jump, que se hace pulsando hacia abajo y luego una dirección. Si lo hacemos bien, saltaremos mucho más alto, aunque tiene la pega que después de este salto no podemos hacer un doble salto, aunque por otro lado sí podemos hacer un dash. Estos serían los movimientos normales, por decirlo así. Hay algunos personajes que tienen más de un dash en el aire, algunos no pueden hacer doble salto, cada personaje tiene su peculiaridad. Hay una cosa muy importante que debéis saber sobre el backdash. Mientras estamos en la animación de salto, tenemos inmunidad a golpes durante poco tiempo, así que es muy útil usar backdash en algunas situaciones. Si el rival tiene golpes con mucho rango es probable que nos cace, así que hay que usarlo con cabeza. Sobre todo funciona para esquivar agarres y throws. La defensa en este juego es muy genérica. En plan de pie nos cubrimos ataques altos y medios, y agachados nos cubrimos bajos y medios, como funciona en todos los juegos. Pero hay otro tipo de defensa que no aparecen en otros juegos. Tenemos por ejemplo cubrir con barrera, que se hace dejando pulsados dos botones de ataque mientras cubrimos, y gastaremos barra de tensión. Mientras estamos cubriendo con barrera, los ataques del rival nos empujarán mucho más, y si el rival falla el golpe podemos castigarle. Además se descubrió hace poco que si cubrimos con barrera en el aire, caemos un poco más rápido al suelo. Seguro que para algunas situaciones es muy útil. Otro tipo de defensa es el Instablock, también llamado IV, que se hace cubriendo justo en el momento en el que el rival nos golpearía con su ataque. Si lo hacemos bien, nos saldrá un brillo blanco y el ataque del rival no nos empujará a nada. Súper útil para castigar algunos ataques que de otra forma sería imposible. El problema que tengo con esta herramienta es que solo tenemos 2 frames para que nos salgan Instablock, a diferencia de otros juegos con esta mecánica que suelen ser unos 8 o 9. Como la franja es tan pequeña se me hace muy difícil usarlo de forma consistente, siempre que me ha salido ha sido sin querer. Creo que si aumentase un poco la franja, quizá 4 frames o algo así se me haría mucho más natural. Aunque también puede ser que como no estoy familiarizado con esta herramienta, pues necesito más práctica, eso ya no lo sé. Un último detalle sobre la defensa es que aquí cada personaje tiene vida distinta. Bueno, realmente tienen la misma vida, solo que cambia cómo escala el golpe del rival. Por ejemplo, Giovanna y Potenkin son los que más tanquean del juego porque su multiplicador es el más bajo, a diferencia de Chip que tiene el más alto. Además hay otra mecánica que se llama Guts, que consiste en que cuanta menos vida tenemos, menos daño hace los golpes del rival. Este juego no tiene una interfaz muy compleja, pero bueno, os la voy a explicar por si tenéis alguna duda. En la parte superior está la vida de los personajes y el temporizador, esto no tiene pérdida. Justo debajo están la barra de burst y la de risk, que son dos mecánicas que explicaré luego. Y en la parte inferior tenemos la barra de tensión, que son nuestros recursos, dividida en dos partes. Cualquier acción que hagamos nos consumirá media barra, ya sea un super o un Roman Cancel. Podemos generar barra haciendo casi cualquier acción, movernos hacia adelante, golpeando, recibiendo daño, bloqueando. En este juego además te recompensan o te castigan en función de cómo te muevas. Si por ejemplo eres un jugador que le gusta mucho ir hacia atrás y huir del rival, el juego te castiga con el estado de peligro. Este estado es como un aviso para que dejemos de huir del rival y perderemos muy poca barra de tensión. Si aún así seguimos yendo del rival, entraremos en el estado de negative, y aquí nos quitan toda la barra de tensión que tengamos y no podremos volver a generar barra hasta que pase cierto tiempo. Estos dos serían los dos estados negativos del juego. Existe un tercer estado que se llama positive, con el que ganamos barra sin hacer ninguna acción, que nos lo dan cuando rompemos pared, lo cual requiere que explique qué es romper la pared.
Este juego tiene una mecánica nueva que consiste en que si golpeamos varias veces al rival, ya sea en esquina o en la pared se irá quebrando hasta que se termine de romper. Si la rompemos, volveremos al neutro y nos dará el estado de positive. Una cosa muy importante es que si rompemos la pared con un golpe normal, el rival se levantará al mismo tiempo que nosotros, y si la rompemos con un super, tendremos Oki y podemos hacer una presión mucho más fuerte. El que hace que se rompa la pared a día de hoy no se sabe con seguridad. Hay algunas personas que han recopilado muchísima información de cómo funciona y aún así no tenemos ni idea de cómo funciona. A veces es muy inconsistente saber cuándo se va a romper y cuándo no. Lo único que sé con seguridad es que hay algunos golpes que rompen más la pared que otros. Por ejemplo, este combo con Ran Lethal, si lo acabo con el 6-2-3P, rompe la pared, y si hago 2-1-4P, que de hecho son 3 golpes, no llega a romperla. Es una pena no saber cómo funciona la pared y que a veces sea un poco al azar, pero tampoco es un problema muy grande. Es tan fácil como aprenderse rutas de combos que sepa 100% que van a romper el muro, como esta que estoy haciendo yo. Sé que esta ruta si no estoy en la esquina no romperá la pared, pero hasta que se descubra cómo funciona es toda la información que puedo daros. Este es un apartado que creo que requiere que lo explique un poco. En los anime fighting games se puede hacer la típica string de golpe débil, into golpe medio, into golpe fuerte, o golpe medio bajo, into golpe medio alto. Este tipo de encadenamientos se llaman gatlings, pues este juego tiene limitado este sistema, y solo puedes encadenar aquí golpes después de los ataques. Por suerte, un usuario de internet recopiló esta información en una imagen, y aquí podéis ver qué golpes se encadenan con cada golpe. Hay algunas excepciones específicas de personajes, como por ejemplo Sol, que puede hacer 5k into 6s, pero claro, no todos los personajes tienen un ataque en el 6s. Los universales son estos que estáis viendo por pantalla. En este juego, como casi en cualquier otro, existen los counters, que consisten en golpear al rival mientras está la animación de algún ataque. Cuando golpeamos en counter, aumenta el daño que hacemos y también el heal stun, lo cual hace que se abran nuevas rutas de combo. Existen 3 tipos de counters en este juego. Si golpeamos con un golpe débil o una patada, saldrá un cartel de counter pero apenas afectará al daño o al heal stun. Es casi informativo. Si golpeamos con un golpe medio o especiales, saldrá el mismo cartel pero esta vez sí afectará sobre todo al heal stun. Por ejemplo, podemos hacer close S y extender el combo con otro close S, algo que normalmente no podemos hacer. Y por último, si golpeamos con HS o 2D, tenemos el counter que ocupa toda la pantalla, que nos abre muchísimas rutas de combo distintas. Lo más útil que veo a este counter es que mientras estamos en este estado no puede usar boost para huir. Me explico. Si por ejemplo el rival se come un counter normal, puede usar boost para huir. Pero con el counter en grande, si hacemos el super rápido, el juego no le dejará usar boost, a diferencia de un counter normal donde sí le deja. Lo cual me parece un buen momento para explicar el boost y los tipos que hay. El burst es una herramienta de este juego que se puede usar en cualquier momento, ya sea en neutro, en block o en mitad del combo, y cuando lo usamos mandaremos a volar al rival. Para usar el burst tenemos que pulsar el botón D más algún botón de ataque, el que sea. Hay 2 tipos de burst, el burst dorado, que es el que se usa en el neutro, aunque este sinceramente no vale para nada, o si manda a volar al rival, nos llenará la barra de tensión al completo, que este sí es muy útil. Y el burst azul, que es el que se usa cuando estamos bloqueando o en mitad de un combo. Si por lo que sea el rival se lo espera y se lo cubre, tendrá castigo fuerte. Todas las versiones hacen que la barra de burst se quede sobre el 33%, menos en el caso en el que se cubra el burst azul, que nos quita el 100%. Y otra cosa importante es que estaremos expuestos hasta tocar el suelo. Si por ejemplo lo usamos estando muy arriba, estaremos más tiempo expuestos que si lo hacemos cerca del suelo. Es una herramienta muy fuerte que requiere saber cuándo usarla. Por ejemplo, Ran Lethal sus combos lo hacen estando lejos del rival, así que le es imposible usar burst. Por eso Ran Lethal es un personaje tan fuerte. Hay algunos ataques en este juego que nos meten en estado de tambaleo, y nos aparece un botón con una barra. El objetivo de esta barra es pulsar el botón en el momento en el que la barra llegue a 0, y si lo hacemos bien, el botón se pondrá de color dorado y así nos recuperamos más rápido. Os voy a poner un ejemplo con Ino y lo vais a entender mejor. Este ataque que hace Ino por el suelo nos mete en este estado. Vamos a ver qué pasa en ambas situaciones. Si no pulso el botón, le dará tiempo a extender el combo, y si lo pulso cuando toca, me recuperaré antes y podré defenderme. Sé que pulsar el botón en el momento adecuado es algo complicado, y más al principio hasta que nos acostumbremos que ataque nos mete en este estado, pero yo por ejemplo vi un truco por internet que a mí me funciona muy bien, y es pulsar los 3 botones de ataque que tengo en mi hitbox como si estuviese tocando el piano, lo que se llama plinkear, aunque este truco si juegas con mando imagino que será más difícil de hacer, si es que si quieres se puede. El Risk es otra mecánica en el juego pero no tiene mucha profundidad, es sencilla de entender pero importante que la conozcáis. Cada vez que bloqueemos, aumentará esta barra morada que tenemos debajo de la barra de burst, aunque solo aumenta si no cubrimos con barreras. Cuando esté completa, aparecerá este icono de alerta que indica que ya está al máximo, y en este estado, el siguiente golpe que recibamos será un counter fuerte, incluso aunque nos peguen con un golpe débil. Además, cuando golpeamos al rival mientras tiene todavía algo de barra morada, todos nuestros golpes hacen daño sin escalar. De hecho, yo en una partida contra un amigo lo maté literalmente con toda la vida sin querer. Voy a explicaros ahora el botón D, que tiene más chicha que el resto y es importante saber cómo funciona. Este botón tiene varios usos y es universal para todos. Si lo pulsamos, haremos un ataque overhead que viene acompañado de una obra naranja para detectar qué es este ataque.
Si simplemente le damos un toque saldrá muy rápido, pero si el rival lo bloquea nos deja menos 15, lo que quiere decir que el rival nos puede castigar muy fácil. Y si lo dejamos mantenido saldrá más lento, pero también nos venderá menos, nos deja menos 10. Y además si le golpea y dejamos mantenido la dirección hacia arriba, lo mandaremos a volar y podemos sacarle muchísimo daño. Si no entendéis qué es esto de estar a menos 15 o menos 10, es la frame data del juego, que si queréis saber por qué es algo muy importante, os dejaré un vídeo para que lo entendáis mejor. De todas formas es una cosa más o menos avanzada. Si lo que quieres es jugar a este juego solo por diversión, no le hagas caso y ya está, no pasa nada. Este botón además tiene otra función que es la de agarrar. Si pulsamos hacia adelante o hacia atrás más D, haremos un agarre en esa dirección. Este agarre se puede hacer tanto en el suelo como en el aire, aunque si el rival hace también el agarre lo parará, lo que se llama techear. Si te lo preguntas, no es razonable, tienes que adivinarlo. Y además la franja de techeo es muy pequeña, así que tendrás que hacerlo casi a la misma vez que el rival. Con el 2D tenemos un golpe bajo universal, y luego si lo usamos en el aire, ya aquí cada personaje hace una cosa distinta. En este juego, el antiaéreo universal se hace con 6P, pero aunque este golpe se use de antiaéreo, no quiere decir que sea antiaéreo. Me explico. Cuando hacemos este golpe, no es que seamos inmunes a los golpes que vienen por arriba, como por ejemplo si pasa en el Fighter Z que nos lo indican con una burbuja verde. Este ataque lo que hace es que la curva superior desaparezca, y por eso da la sensación de que nuestro golpe es inmune. Cuando nos hacen un ataque con mucha esquiva vertical, aunque hagamos 6P, es probable que nos den la curva inferior y nos golpearían. Aún así, este golpe está muy fuerte, porque realmente tiene prioridad sobre un montón de ataques, no solo los que vienen por el aire. Por ejemplo, Fares Run Lethal tiene mucha esquiva horizontal, pero como con el 6P hacemos que desaparezca nuestro curva superior, el golpe estaría pegando a la nada, y ganaría nuestro 6P. Lo mismo pasa con el 214K de la Ino, el 236K de la Giovanna. Os animo a experimentar con este golpe porque creo que da lo más fuerte del juego. Los wake up en este juego están muy limitados por alguna razón. Solo existen dos tipos de knockdown, los que hacen que nos levantemos del suelo inmediatamente y los que nos dejan un tiempo en el suelo, y no hay nada que podamos hacer aquí. El juego está programado para que después de cada uno siempre se levante de la misma forma. No es una decisión que me apasione, toda la libertad que le das al jugador siempre es buena, pero es lo que hay. Si el rival por lo que sea no rompe la pared, porque falla el combo o lo que sea, aquí sí tenemos varias opciones. Si dejamos pulsado hacia la derecha saldrá de la esquina, hacia la izquierda saldrá volando, y hacia abajo se quedará en el mismo sitio. Me gustaría que añadiesen algo más de libertad en este aspecto, pero ya veremos si lo hacen. Por último, voy a explicaros los Roman Cancel, y cuidado con esto porque es la mecánica más profunda del juego. Seguro que todavía no se han descubierto todos sus usos, pero voy a enseñaros cómo funciona cada uno, luego ya depende de la originalidad que tenga el jugador. El Roman Cancel se hace pulsando 3 botones de ataque a la vez, o puedes ponerlo para hacerlo con un solo botón, yo lo tengo así. Para empezar, hay 4 tipos distintos de Roman Cancel: azul, rosa, rojo y amarillo, y todo lo gasta en media barra de tensión. El azul es el Roman Cancel básico, y es el que sale cuando estamos en neutro, se puede decir. Con este Roman Cancel paramos el tiempo por completo, muy útil para hacer algunos castigos o misas. Como para el tiempo, se pueden hacer algunas extensiones que de otra forma sería imposible. Por ejemplo, podemos hacer Close S into otro Close S. Con algunos personajes podemos hacer un 50-50 con el golpe alto o el bajo, y luego continuar el combo normalmente. Podemos levantarnos con Roman Cancel y si el rival falla el miti podemos ver qué está pasando, y quizás, ¿por qué no?, castigar con agarre. Hay muchísimas posibilidades. El Roman Cancel morado es el que sale cuando cancelamos la animación de algún ataque, y también para el tiempo, pero mucho menos que el azul. Si no me equivoco, más o menos la mitad. Este Roman Cancel tiene mucho uso. Si hacemos un agarre y el rival lo salta, podemos usarlo para cubrirnos a tiempo, o incluso castigar el salto. Podemos extender algunos combos sin romper el escalado, hacer misa. Además tiene la propiedad de mantener la inercia de ataque que está cancelando. Con algunos ataques no será muy evidente, pero hay otros que es más que obvio. El Roman Cancel rojo es el que se usa cuando queramos continuar algún combo, y para que salga tenemos que usarlo mientras le estamos dando con un golpe. A diferencia del morado, este golpea al rival y lo manda a volar, y no se duda de defender el combo. Y el Roman Cancel amarillo que se usa mientras estamos bloqueando, y paramos la Steam del rival. Es básicamente una herramienta defensiva. Si el rival se lo come, por decir así, nos quedaremos en positivo, pero si el rival se lo espera y se lo cubre, nos puede castigar. Esos serían los usos básicos de los Roman Cancel, pero la profundidad es literalmente la que tú le quieras dar. Hay un par de detalles que hay que mencionar sobre esta mecánica. Después de usar cualquier Roman Cancel, podemos cancelarlo inmediatamente haciendo un ataque o lo que sea, lo que se llama Fast Roman Cancel. Por ejemplo, Potenkin puede cancelar este ataque con el Roman morado y hacer rápido el agarre ahora que no se lo espera. Es bastante útil. Y lo más importante de los Roman es que si antes hacemos un dash, haremos un dash en esa dirección. Que esto es muy importante porque hay como 6 secuencias que si no lo hacemos así, no podemos hacerlos. Para hacer el Roman Cancel con dash, podemos pulsar 2 veces en una dirección y luego el Roman Cancel, aunque esto es un poco ortopédico. Yo lo que hago es tener el dash puesto en un botón y justo al lado tengo el botón de Roman Cancel.
Entonces cuando quiero hacer este movimiento, hago un plinkeo entre el botón de dash y el de Roman Cancel, y así me sale siempre. Os recomiendo poneros el dash en algún botón porque os sirve para muchas situaciones. Con esto termina la guía de cómo aprender a jugar a Guilty Gear Strive. En principio solo he abordado las mecánicas y herramientas básicas para saber desenvolver mejor las partidas, y al menos que sepáis qué está pasando en pantalla. Seguramente cuando avance un poco más el meta del juego haré una segunda parte abarcando temas más complejos. Aún así os recomiendo mucho hacer el tutorial y las misiones de este juego. Os enseñan cosas esenciales de los juegos de lucha como hacer whip punish, castigar, confirmar, conceptos que si llevas tiempo jugando juegos de lucha ya conocerás de sobra, pero si eres nuevo en el género es probable que no conozcas, así que os animo a hacerlos. Creo que eso era todo, así que nos vemos la próxima.